Vamos a empezar con una página en blanco donde vamos a añadir secciones de ejercicios anteriores. Vamos a copiar de aquí esta sección, que es la número 2. Copiar, pegar. Vamos a ir alternando para que no sea tan monótono. Aquí esta sección. Pegamos. Aquí esta que me interesa. Me interesa para que veamos una clase que vamos a ver. Esta y aquí vamos a añadir la segunda, pegar. Bueno, ya tenemos aquí la página con la que vamos a trabajar y en esta ocasión lo que vamos a ver es un poco la configuración del sistema de diseño Floatitude. Es a lo que nos vamos a dedicar principalmente los lunes para que puedas aprender a utilizarlo, sacarle provecho y ver que con este sistema o una modificación tuya puedes empezar a trabajar de forma muy rápida con Tailwind y deshacerte también un poco de todos los mitos o de todas las objeciones que normalmente pone la gente al uso con Tailwind. La configuración la he modificado un poco con respecto a la que vimos el lunes, le he añadido unos comentarios, sobre todo en inglés, para que lo pueda ver también gente que no hable español. Esta configuración es gratuita y está disponible para todos los miembros, simplemente te tienes que registrar en la comunidad. Esto te va a dar acceso a la configuración, a sus actualizaciones, a los bloques o ejercicios que estamos pasando, los vas a tener como plantillas, además un poco más revisados y un poco mejor hechos. No mucho en principio porque los ejercicios los estamos haciendo bien, pero me refiero a un acabado un poco mejor y puedes consultar o preguntar dudas en la comunidad sobre el sistema de diseño o bien sobre Tailwind en general. ¿Eh? Luego aparte ya para los miembros de pago pues ya hay una serie de cursos avanzados, hay unos componentes avanzados, va a haber un tema hijo específico para diseñar tiendas online con Bricks de forma muy rápida y sobre todo con Tailwind, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio la comunidad gratuita te va a servir para poder empezar a trabajar con Tailwind sin ningún tipo de problemas. La configuración esta es básicamente con la que yo trabajo día a día. La configuración Pro es que en ciertos casos pues voy añadiendo más componentes a lo que es el archivo, pero lo que es la base es exactamente la misma. Una vez dicho esto, el archivo de configuración está dividido en dos partes. Por una parte en la capa base, que es una especie de preflight añadido, y luego por otra parte el archivo o la capa o directiva theme, como quieras llamarlo, que es la parte donde definimos propiamente dicho Tailwind. Aquí de momento vamos a explicar de forma rápida qué debes utilizar para cambiar la tipografía que utilizas en cada uno de tus proyectos. Aquí simplemente defines las clases. La tipografía la tienes que precargar con tu plugin o sistema favorito. ¿Eh? Si no existe, no se va a ver. Y luego aquí lo que son las paletas de colores. Estas paletas de colores que aquí, aunque ves los valores en OKCLH, es muy sencillo. Vas a la página themes.dev y puedes generar tu propia paleta. Pones primary y aquí, no sé, vamos a poner un color. O sea, aquí lo malo es que hay que añadirlo en hexadecimal. Puedes seleccionar cuál es el color base, porque en función al valor del 500 va generando los matices tanto como, o sea, más claritos como más oscuros, por así decirlo. Puedes generar más colores, tantos como quieras, y luego aquí vas a ver que te genera ya las variables que solo copias y pegas. ¿Eh? Recuerda, el theme no hace falta porque esto ya lo tenemos. ¿Eh? Lo puedes hacer en formato KCLH, hexadecimal o en formato HSL. Yo prefiero utilizar OKCLH, que es el que mayor precisión nos da, sobre todo a la hora de crear degradados. ¿Eh? Una vez dicho esto, ya tendríamos por hoy lo necesario para la directiva theme. Y ahora vamos a ver la capa base.
La capa base está dividida en dos fragmentos. El primero de ellos estamos indicando una serie de valores o tokens que nos permiten configurar todo el sistema. Y la segunda parte no conviene tocarla a no ser que estés muy seguro de lo que realmente estás haciendo, ya que son los valores intermedios para generar la tipografía y el espaciado fluido. La tipografía fluida es muy sencilla de modificar, puedes aquí jugar, lo vamos a ir explicando con detalle cada uno de los apartados y hoy nos vamos a centrar en esta parte, que es el ancho del contenedor y el padding horizontal y vertical. ¿eh? Este último token nos define el espaciado predeterminado o el gap que hay entre los elementos dentro de un contenedor. Un contenedor es el div hijo que hay dentro de la sección. Esto también iremos profundizando quizás. Eh, entonces aquí vemos que podemos añadir valores de todo tipo. Pueden ser variables, valores fijos, valores numéricos. Podríamos poner 80 rem, es lo mismo. Podríamos poner 90% o incluso podríamos poner funciones de CSS que lo vamos a probar. Por, por poner un ejemplo. Aquí vemos que el padding horizontal le hemos puesto un valor fijo. Aquí podríamos poner, por ejemplo, que calcule el valor mínimo. Puedes usar min, max, min, max, cal, clamp, lo que a ti te apetezca. O sea, me refiero que se ajuste a tus necesidades. Aquí vamos a poner el valor mínimo entre la variable y un 90%. Entonces va a coger el valor mínimo del viewport, o sea, entre estos dos valores. No es entre 1280, sino entre el 90% del 1280. Esto ahora lo vamos a ver un poco con más detalle. Cerramos esto de la paleta, aquí guardamos, vamos a previsualizar. Vemos que tenemos nuestra anchura que hemos ido utilizando en todos nuestros ejercicios, pero aquí ahora vemos el valor del contenedor no varía porque está cogiendo el valor mínimo que es 1280, pero aquí empieza a bajar porque el 90% de 1380, por ejemplo, es menor que 1280. Y esto nos sirve porque podríamos simplemente con eso ajustar sin necesidad de tocar el padding horizontal. Es decir, nosotros aquí en realidad no necesitaríamos, a ver que redibuje el archivo, podríamos poner 0. Porque realmente a partir de valores inferiores al 90% de 1280 ya está generando un margen a izquierda y a derecha, porque es el 90%. Si nosotros así nos va bien, podemos utilizar un valor combinado. O sea, entre una cosa de estas y añadirle, para que en el móvil quede un poco más espaciado, a lo mejor pues un REM, por ejemplo. Estos son ejemplos locos que se me van a mí aquí ocurriendo. Podría poner un rem. En el momento que yo guarde, ya vemos que el gutter es más grande que el que teníamos antes. Y aquí funciona el 90%, bueno, 1280, pero con un rem que teníamos puesto. Entonces vemos que es lo suficiente flexible para poder determinar el tamaño del contenedor, además a nivel global, que no tengas que estar añadiendo aquellas clases que poníamos en el primer ejercicio de container, mxauto, porque todo esto ya está automatizado. El padding vertical es un valor fluido, lo podemos ver también. A ver aquí, perdón, que se me ha ido... que he pulsado aquí. A ver dónde lo vemos. Mira, lo vamos a ver aquí, que se ve. ¿Veis? Hay un espacio que se va reduciendo y aquí se va haciendo mayor.
Esto lo puedes variar, o sea, yo he puesto un sistema de espaciado fluido, pero podría poner un valor cal, clamp, lo que yo quisiera, prácticamente un porcentaje, lo que me convenga en cada proyecto y en cada momento. Una vez dicho esto y explicado, ahora vamos a ver cómo funciona el padding automatizado, porque aquí estamos poniendo un padding de sección, pero vamos a quitar el responsive, o bueno, lo vamos a dejar. Vamos a dejar así. Vemos que aquí hay un padding que es justamente el doble del padding inferior. ¿Esto por qué es? Este es el padding que nosotros estamos colocando, pero cuando vamos apilando secciones, aquí se iría sumando el padding inferior con el padding superior. Entonces nos crearía un efecto óptico como que el espacio entre el botón y la etiqueta sería del doble. Es decir, este espacio quedaría como del doble. Porque este espacio en concreto, aunque es la mitad de la parte de arriba y la mitad de la parte de abajo, es exactamente igual a este. ¿eh? Entonces esto nos permite en la parte inferior, en el padding inferior también nos lo deja completo. Esto lo hace de forma automática, entonces evidentemente nosotros podemos modificarlo a nuestro gusto, tal como que queramos. A esta sección le podríamos poner perfectamente un padding vertical de 36, lo que quisiéramos. Esto no interesa mucho hacerlo porque perderíamos consistencia, porque seguro que a lo largo del proyecto en distintas páginas pondríamos en un sitio 36, en el otro 30, en el otro 40, entonces siempre serían valores diferentes. Ahora bien, para arreglar este efecto óptico de que parece que aquí el padding está a la mitad que aquí, que respira más, esto es por el efecto del borde, del fondo, o sea, cuando tienes una sección con fondo de color, fotografía, vídeo, etcétera, etcétera, nosotros podemos añadirle, si queremos, la clase hashBackground. Esta clase, como ves, nos ha arreglado el padding inferior, pero no solo ha tocado la sección donde yo he puesto el hashBackground, sino que también modifica, en su caso, las secciones contiguas, añadiendo a la de abajo el padding completo arriba y a la de arriba, que aquí ahora no hay, en el padding inferior el padding completo. Y esto es para que la distancia entre el botón y el borde sea que igual que la del borde y la etiqueta, y que parezca que es la misma que hay entre este borde y la etiqueta. ¿eh? Si yo quisiera modificar el comportamiento de esta sección porque no quiero que le afecte y me ponga un padding completo, pues podría añadirle a la sección directamente la clase halfTop. ¿eh? Esto sirve, halfTop es para eliminar el espacio doble en la parte superior y halfBottom pues para la parte inferior. ¿eh? Esto tiene la utilidad de que ya son valores calculados y no son valores arbitrarios y me va a mantener la consistencia y en el momento que yo cambie el valor aquí del padding vertical me lo va a ajustar de forma automática. ¿eh? Esto es lo que yo quería comentar y luego para acabar también quería comentar, tenemos una utilidad o clase de utilidad o receta o como lo quieras llamar. No es una clase de utilidad porque no es responsive, es una clase que nosotros hemos creado, es una receta o pseudo componente, mejor dicho. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos una sección y tenemos, claro, el contenido dentro del contenedor. Pero de repente queremos que la imagen o cualquier otra parte se salga del área de lo que es el contenedor. Aquí no afectaría porque ya tengo un max W y aquí también. ¿eh? Entonces no afectaría. Pero aquí en la imagen, o sea, yo podría hacerlo de muchas maneras. Yo podría decirle al contenedor, es este, le podría decir min W full y ya me lo haría al ancho completo, a excepción de que hay que recordar que la sección tiene un padding. Para eliminar ese padding tendría que añadir aquí un px0, por ejemplo. Este no es el método que yo quiero explicar, entonces a la sección le quito el padding para que sea el automático, aquí le quito la anchura completa y entonces lo que vamos a hacer es que
a cualquier elemento que está dentro del contenedor, porque ya hemos dicho, lo que queremos es sacarlo del contenedor, entonces la clase no se la aplicamos al contenedor, sino al elemento que nosotros queremos sacar del contenedor, que en este caso es a la imagen, le podemos poner la clase blockBleed. En principio debe funcionar. Vamos a ver si es cierto. Vaya. Nos ha fallado, esto es un bug. Vemos que sí que nos lo alinea por la izquierda. Esto lo vamos a ir revisando. Porque, a ver, vamos a ver. Media. Vale, le quitamos el W full. Ahora vemos que sí que... Es que claro, al decirle el V full es anchura del 100%, pero claro, es la anchura del 100% del contenedor. ¿eh? Esto hay que entender un poco cómo funciona, pero bueno, si le quitamos la anchura completa del contenedor, vemos que ahora con el blockBleed sí que se sale... sí que se sale de lo que es el contenedor, teniendo el contenedor a la anchura que nosotros tenemos predefinida. Vemos que la anchura es esta parte central y la imagen se está saliendo incluso sin modificar el padding horizontal de la sección. Entonces esta es una de las utilidades que quería mostraros también y creo que con esto podemos dar por zanjado esta sesión. Así que nada, en el próximo vídeo vamos a empezar una nueva serie de ejercicios y vamos a ir avanzando hacia sistemas más complejos.